En el derecho colectivo de trabajo, eh, como su nombre lo indica, ya se refiere a relaciones colectivas de trabajo, o sea, a relaciones entre sindicatos de trabajadores y patronos, o incluso sindicatos de patronos. O sea, estamos hablando de trabajadores organizados de forma colectiva. Entonces, nosotros dentro del derecho de trabajo, dentro del derecho colectivo de trabajo, vamos a manejar cuatro grandes ramas, ¿verdad? Cuatro grandes ramas. Primero, las formas de organización colectiva. Las formas de organización colectiva. Las formas de organización colectiva se refieren a las formas eh, en que se pueden organizar, ya sea trabajadores o patronos, porque vamos a ver que estas formas de organización aplican para ambos, tanto para patronos y para trabajadores. Las formas de organización colectivas eh, tenemos varias. Básicamente la ley regula dos, pero tenemos una tercera ahí que se utiliza en la práctica. Primero tenemos los sindicatos. Los sindicatos. Estos sindicatos ahí van a ver que pueden ser sindicatos de trabajadores o pueden ser sindicatos de patronos. Incluso pueden unirse varios sindicatos y crear federaciones de sindicatos, por ejemplo. Luego tenemos los grupos coaligados. Los grupos coaligados es una forma de organización más simple, digamos, porque en el sindicato lo que buscan es una organización permanente. Es una organización que siempre va a estar ahí para defender los derechos de los trabajadores. En cambio, en el grupo coaligado lo que sucede es de que aquí son trabajadores no sindicalizados. Todos los trabajadores sindicalizados se van a unir temporalmente para hacerle alguna solicitud al patrono. Y una vez alcanzado ese objetivo, el grupo coaligado termina, ¿verdad? Entonces es una forma más simple de organización colectiva. Luego tenemos una tercera organización, una tercera forma de organización colectiva, que es las asociaciones solidaristas. Esta asociación solidarista, esta se lleva a cabo, digamos, en la práctica, que básicamente lo que se hace es que se realiza o se constituye una sociedad de carácter civil, ¿verdad? En la que forman parte tanto los trabajadores como el patrón. Y entonces la asociación, por medio de la asociación solidarista, buscan desarrollar muchos derechos para los trabajadores. Hay unas empresas que han utilizado exitosamente este modelo de asociación solidarista, como por ejemplo Pepsi, ¿verdad? Entonces Pepsi ha utilizado con mucho éxito este modelo de asociación solidarista, de embotelladora a la mariposa, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos primero las formas de organización colectiva. Luego tenemos las formas de negociación colectiva. Algunos les llaman también las formas de normación colectiva. Las formas de normación colectiva lo que busca, pues básicamente, es reglamentar la forma en que se van a realizar las labores, ¿verdad? Aquí tenemos varias formas. Tenemos primero los contratos colectivos. Que los contratos colectivos son como los contratos individuales que ustedes ya vieron, solo que acá se celebran no entre un patrono y un trabajador, sino que se celebran entre un patrono y un sindicato de trabajadores. Entonces, por ejemplo, el patrono le dice al sindicato de mecánicos, por ejemplo, miren, yo necesito 25 mecánicos para que vengan a trabajar a mi empresa. Entonces, celebra el contrato directamente con el sindicato de trabajadores. Todo esto lo vamos a ir viendo a detalle. Ahorita solo es como una introducción. Luego vamos a ver los reglamentos interiores de trabajo. El reglamento interior de trabajo lo lleva a cabo el patrono de forma unilateralmente, pero sirve para establecer las normas de comportamiento y las normas en que se tienen que realizar las labores. Entonces, por ejemplo, ahí están las normas de higiene y seguridad, las normas de conducta, etcétera, ¿verdad? Las normas de higiene. Y por excelencia, la forma de normación colectiva es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Verdad? El pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, los pactos colectivos, pues básicamente es cuando ya los trabajadores están sindicalizados y estos van y le hacen solicitudes al patrono sobre ciertas mejoras para los trabajadores. Entonces, el patrono ya entra en la negociación del pacto colectivo con los respectivos trabajadores. Entonces,
El segundo campo, digamos, o el segundo gran campo que regula el derecho colectivo de trabajo son las formas de normación colectiva, ¿verdad? Las formas de normación colectiva. Tercer elemento o tercer pilar del derecho colectivo de trabajo. Tenemos los procedimientos para resolución de conflictos. ¿Qué es lo que sucede con con los procedimientos para la resolución de conflictos? Va a ser inevitable que surja un conflicto, ¿verdad? Va a ser inevitable que surja un conflicto de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando viene el sindicato y le hace una solicitud al patrón para que éste lleve a cabo una negociación del pacto colectivo, el patrón no puede asumir dos posiciones. Una posición es decir, sentémonos y negociemos y entra a negociar el pacto. Entonces, aquí no hay problema, ¿verdad? Aquí no surge un problema porque aquí nos quedamos en las formas de negociación. Estamos negociando el pacto, ¿verdad? Estamos negociando el pacto y estamos alcanzando un acuerdo en el cual ambos vamos a tener que ceder algo. Pero, ¿qué sucede si no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué sucede si no nos ponemos de acuerdo y es necesario que nosotros resolvamos ese conflicto que se creó? Porque al no estar de acuerdo, miren, ahí surge un conflicto. No nos pusimos de acuerdo. Nosotros queremos que nos den un aumento del 50%, el patrón no nos lo quiere dar. Nosotros le pedimos guardería para las madres, para los hijos de las madres trabajadoras y el patrón no lo quiere. Entonces ahí hay un conflicto. Miren cómo resolvemos ese conflicto. Ahí es donde entra ya los procedimientos para resolución de conflictos. En el derecho individual, ¿cómo resolvíamos el conflicto? ¿Se recuerda? En el derecho individual lo hacemos por medio del juicio ordinario, ¿verdad? Un trabajador, por ejemplo, despide a un patrono, despide a un trabajador y el patrón no quiere que le pague su indemnización, por medio de un juicio ordinario lo va a demandar. Pero acá estamos hablando de un conflicto colectivo, o sea, ya no es un conflicto entre un trabajador y un patrono, sino que ya tenemos el conflicto entre el patrono y un grupo de trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Entonces, eh, ya es otra forma de resolver el conflicto, es otro órgano que va a tener que conocer. Entonces, aquí entramos nosotros, aquí hay varias formas. Primero, el arreglo directo, que era la que habíamos platicado al principio, cuando yo entro a negociar con el sindicato. Entonces, eso es el arreglo directo. Nosotros negociamos y nos ponemos de acuerdo. Pero si no nos pusimos de acuerdo, tenemos la primera forma de resolución de conflictos, que va a ser la conciliación. Y luego tenemos otra forma de resolución de conflictos que es el arbitraje. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y el arbitraje? Porque van a ver ustedes de que se componen básicamente de la misma forma. Un juez de trabajo y previsión social con representantes de trabajadores y representantes de patronos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la conciliación, cuando el Tribunal de Conciliación dicta su resolución, lo que hace es una recomendación. Miren, yo creo que ustedes deberían de resolver el conflicto de esta forma. Y nosotros podemos aceptar o no aceptar lo que nos está estableciendo el Tribunal de Conciliación. Entonces, si no logramos resolver el conflicto en la conciliación, entonces existe otro procedimiento que es el arbitraje. En el arbitraje lo que sucede es de que acá ya la decisión del juez sí es vinculante. Entonces, cuando el tribunal de arbitraje falle, entonces ahí nosotros sí vamos a tener que acatar la resolución. Eh, solo permítanme. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Es que me estaban llamando a la universidad, pero no. Entonces, eh, tenemos el arbitraje y entonces aquí la decisión sí va a ser vinculante. Esa ya la tenemos que cumplir, digamos, ¿verdad? Cuando la dicta el tribunal. Y luego tenemos el último pilar del derecho colectivo de trabajo, que son los mecanismos de autodefensa. Los mecanismos de autodefensa.
que básicamente son la huelga y el paro. Cuando nosotros no logramos resolver el conflicto, ¿verdad? Cuando nosotros definitivamente no logramos resolver el conflicto, entonces no nos queda otra que ir hasta el paro, en el caso de los patronos, o la huelga en el caso de los trabajadores, ¿verdad? Entonces es cuando ya no logramos resolver el conflicto, todos los trabajadores deciden estallar la huelga, deciden ya no trabajar, ¿verdad? Lo que pasa es de que no es solo decir, ah, ya no vamos a trabajar, sino que la huelga tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Para que sea legal, lo mismo que el paro. Entonces, la idea es de que vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que vimos a continuación, y básicamente de eso se va a tratar todo el curso de Derecho Colectivo de Trabajo. Entonces, tenemos primero, ¿qué es el derecho colectivo de trabajo? ¿Cómo podemos definir nosotros el derecho colectivo de trabajo? Bien, vamos a definirlo como el derecho colectivo de trabajo es una rama del derecho de trabajo, ¿verdad? Es una rama del derecho de trabajo. Derecho colectivo de trabajo es una rama del derecho de trabajo a través de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan las formas de organización colectiva, las formas de negociación colectiva, los procedimientos para la resolución de conflictos y los mecanismos de autodefensa. Entonces es una rama del derecho de trabajo a través de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan las formas de organización colectiva, las formas de negociación colectiva, los procedimientos para la resolución de conflictos y los mecanismos de autodefensa. Entonces, mira, ahí tiene una definición de lo que es el derecho colectivo de trabajo. El derecho colectivo de trabajo es bien especial porque nos abre las puertas a otras partes que en el derecho colectivo no podemos nosotros actuar dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, surgen una serie de derechos como el derecho colectivo. Ustedes ya vieron, por ejemplo, alguna muestra de ello. Por ejemplo, una madre trabajadora, una mujer está embarazada, ¿no? Una mujer trabajadora está embarazada. Desde el momento en que la mujer le indica a su patrono que está embarazada, le nace un derecho, que es el derecho de la inamovilidad. Desde el momento en que ella indica que está embarazada hasta que termina el periodo de lactancia, la mujer tiene inamovilidad. La mujer trabajadora tiene inamovilidad. ¿Qué quiere decir inamovilidad? Quiere decir que no la pueden despedir. Ya no la pueden despedir. Pueden despedirla pues, digamos, si hubiera una causa justificada y necesitamos despedirla, podemos hacerlo, pero necesitamos pedir una autorización al juez. Entonces ya con la autorización del juez ya la podemos despedir. Pero en principio no podemos despedirla, ¿verdad? Mientras ella está durante el embarazo, todo el periodo del embarazo, periodo posparto y durante el periodo de lactancia. Entonces, acá en el derecho colectivo también hay algunos casos en que existe la inamovilidad. Los vamos a ir viendo uno a uno. Por ejemplo, cuando los trabajadores van a fundar un sindicato. Un grupo de trabajadores se organizan para fundar un sindicato y desde el momento en que estos dan el aviso de formación del sindicato, ellos tienen inamovilidad, no pueden ser despedidos. Ya cuando el sindicato está formado, por ejemplo,
Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad. Los miembros del comité ejecutivo del sindicato, ellos gozan de inamovilidad. Entonces, en este caso, ellos tampoco van a poder ser despedidos a menos de que exista una autorización judicial. Luego tenemos otra protección que nace cuando se plantea un conflicto colectivo, ¿verdad? Desde que se plantea el conflicto colectivo, entonces ahí es cuando decimos comúnmente la empresa está emplazada, ¿verdad? Quiere decir cuando el sindicato ya inició una conciliación o un arbitraje, ¿verdad? Ya se inició el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, en este caso, todos los trabajadores de la empresa tienen inamovilidad, ¿verdad? Una vez planteado el conflicto colectivo, todos los trabajadores de la empresa van a tener inamovilidad. Entonces, platiquemos un poquito sobre las formas de organización colectiva. Tenemos que ir a ver lo relativo al sindicato o a los sindicatos de... Mi flor ya está viejito, ya se le desarman las hojas, entonces tengo que agarrar con mucho cuidado. Sindicatos. Vamos a empezar a trabajar nosotros con los sindicatos. Ah, ya está, le estoy viendo que ya está el... no, muy bien. El primero y más complejo de de las formas de organización colectiva que vamos a ver es el sindicato. Ahorita ya por la hora que empezamos, pues no nos va a dar tiempo a avanzar mucho, pero vamos a empezar a platicar de lo que es el sindicato. Cuando terminemos de ver el sindicato, vamos a ver las otras dos formas de organización colectivas, que son mucho más sencillas. Bueno, la asociación solidarista, pues esa no está regulada en la ley. El grupo coaligado sí, ¿verdad? Pero ese es bien sencillo, está mencionado en un artículo y ahí en ese articulito menciona para qué sirve. Entonces, primero, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es una forma de organización colectiva. La primera característica, digamos, es una forma de organización colectiva. Esta organización colectiva puede ser de patronos o de trabajadores, ¿verdad? Puede ser de patronos o de trabajadores, que consiste en una asociación de carácter permanente, que consiste en una asociación de carácter permanente con personalidad jurídica propia, con personalidad jurídica propia, cuyo único objetivo, cuyo único objetivo es el estudio
el desarrollo y protección de los intereses comunes de sus miembros. El estudio, desarrollo y protección de los intereses comunes de sus miembros. Entonces, básicamente eso es un sindicato, es una forma de organización colectiva. Puede ser de patronos, puede ser de trabajadores, cualquiera de los dos. Yo una vez le cuento, los de patronos no son comunes. Yo de hecho nunca he visto uno. La mayoría de sindicatos que he visto son sindicatos de trabajadores, ¿verdad? Pero la ley permite que hayan sindicatos de patrones. Estos tienen personalidad jurídica, es una asociación, ¿verdad? Consiste en una asociación de carácter permanente. ¿Qué quiere decir? De que no es temporal, ¿verdad? O sea, que va a estar, la idea es que esté siempre, ¿verdad? Que esté permanentemente dentro del centro de trabajo. Y luego establece que esta tiene personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir que tiene personalidad jurídica propia? Que, por ejemplo, el sindicato puede adquirir bienes. El sindicato puede comprar una casa, puede comprar carros, ¿verdad? Puede contratar personal, ¿verdad? Por ejemplo, una secretaria para la sede del sindicato, etcétera. ¿Verdad? Todo eso lo puede contratar el sindicato. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica propia. ¿Estamos bien? Sí, Lick, una pregunta. ¿Este sindicato va reglamentado en el contrato que ellos firman o es por escritura o... No, no, no. Vamos a ver el procedimiento para la creación del sindicato. De hecho, el sindicato, digamos, se crea ya por los trabajadores que están laborando en la empresa. Ya digamos, por ejemplo, yo tengo una empresa, le voy a poner un ejemplo, una maquila. Entonces yo tengo una maquila y yo contrato a 150. Pero de repente estas personas se empiezan a organizar. Ellos ya están contratados, miren, en contrato individual de trabajo que hicieron conmigo. Pero luego ellos se empiezan a organizar. Dicen, ya deberíamos de hablar con el patrón para que nos dé mejores prestaciones, etcétera. Y ellos se organizan en un sindicato. Desde el momento en que ellos inician el movimiento para la organización del sindicato, dan un aviso a la Inspección General de Trabajo y ahí ya inicia el procedimiento. Y lo vamos a ver a continuación, pero sí es un procedimiento que se debe seguir, que lleva varios pasos y este termina, ¿verdad?, con la autorización del sindicato por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gracias, Lick. ¿verdad? Entonces, no, digamos, en el contrato de trabajo ni se menciona al sindicato. De hecho, el trabajador, vamos a ver más adelante, de que tiene derecho a formar parte o no del sindicato. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros trabajamos en una empresa hay sindicato. Usted puede formar parte del sindicato si quiere. Y si no quiere, pues no es parte del sindicato. Y por eso no va a tener usted menos derechos que los trabajadores que están en el sindicato. Por ejemplo, si el sindicato hace la negociación de un pacto colectivo y en ese pacto colectivo aprueban un bono para todos los trabajadores, ese bono también se lo van a dar a usted, aunque no sea parte del sindicato. ¿Ah? Entonces usted tiene derecho a formar o no parte de dicho sindicato, ¿verdad? Entonces, y lo que busca el sindicato precisamente es estudiar, desarrollar y proteger los derechos comunes, en este caso de los trabajadores, ¿verdad? Entonces ellos ellos estudian cuáles son los derechos que el patrono les podría otorgar y se los piden al patrono, ¿verdad? Y ahí empieza la negociación para ver si el patrono cede o no cede en esos derechos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es el sindicato, para eso sirve el sindicato. En el artículo 206 tenemos una definición legal de lo que es sindicato y luego nos da la primera clasificación de los sindicatos. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses, sus respectivos intereses económicos y sociales comunes.
¿Estamos bien? Entonces, básicamente, esta es la definición legal de lo que es el sindicato. Y luego nos da la primera división. Los sindicatos los podemos clasificar por su naturaleza, ahí en el segundo párrafo anótele por su naturaleza y anótele ver 215. En el artículo 215 tenemos las otras clasificaciones. Se establece, son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patrones de empresa agrícolas o ganaderas, personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades o labores desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos, los campesinos, los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Entonces, miren, son sindicatos campesinos los que cuyos miembros desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, ¿verdad? Y los que no estén en esa actividad, entonces son no agrícolas, no, son urbanos, perdón. Entonces, la primera es campesinos urbanos y sindicatos campesinos y sindicatos urbanos, ¿verdad? Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. ¿Estamos bien? La otra clasificación que tenemos en el 215, que la vamos a ver en la siguiente clase, son los gremiales de empresa y de industria, ¿verdad? Que es la otra clasificación de los contratos de los sindicatos de trabajo. ¿Alguna duda, Shirley? No leí todavía, solo me dijo que le pusiéramos del 215 en el segundo párrafo, ¿verdad? En el segundo párrafo, anótenle ahí por su naturaleza, ¿verdad? Que es la primera clasificación por su naturaleza. Entonces ahí son campesinos, sindicatos campesinos y sindicatos urbanos. Y en el 215, anótenle ver 215 porque ahí está la otra clasificación. Okay. Esta clase inicia a las 11:15, ¿verdad, Shirley? Permítame ver mi horario, Lick. Y verdad, solo para tenerlo claro, para la Sí, siguiente ahorita voy a clase. ver. El mío también. Sí, lo tenemos a las 11:15 A para las 12:45. 12:45. Ok, perfecto. Entonces, le quiero reiterar otra vez mis disculpas, Shirley, por los inconvenientes que hubieron. Tuvimos un problema ahí con la comunicación, pero fui yo el que cometí el error. Me estaba dando cuenta ahorita que revisé ya todos los mensajes antiguos. Entonces, vamos a terminar la clase del día de hoy porque ya terminó el horario y si no, pues no le va a dar tiempo a almorzar. Y nos vemos en la semana siguiente a las 11:15 de la mañana, ¿verdad? Yo les voy a estar publicando, yo digo que hoy mismo la clase, ¿verdad? Normalmente en la tarde subo las clases a YouTube y les comparto el enlace eh, tanto por Classroom como por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, para que puedan tener acceso Okay, a de las acuerdo, Lick. clases, esta es la primera, pero ya las demás pues ya son más completas y más largas. Entonces, Ah, fue un gusto, Shirley. Nos vemos la otra semana y que tenga un feliz domingo. gracias, licenciado, que tenga buen día.